estamos de regreso en JNE Noticias y nos acompaña Mauricio Zabaleta, politólogo de la PUC. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido. Mierda, con mucho gusto. A ti. Bueno, a ti gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, por supuesto, de coyuntura electoral. Empecemos en un plano general. Hasta el momento, con lo que se ha hecho, estamos hablando de 7 dictámenes elaborados, 6 de ellos en espera, algunos segunda votación, otros esperan por el debate. Tenemos ya nuestro primer cambio sustancial que tiene que ver con el cronograma, que es la base. ¿Qué te ha parecido lo que se ha hecho hasta el momento? Bueno, hasta el momento queda claro que no es una reforma política como se estaba pensando desde los investigadores, la gente que está involucrada en el tema electoral, de las agencias que están involucradas en los procesos. Me parece que es más una serie de puntos críticos de interés de ciertos parlamentarios, específicamente de la mayoría parlamentaria, que están tratando de reformar cosas específicas que sinceramente creo que en su conjunto no van a mejorar la representación ni la calidad de nuestra democracia. Sin quitarle la importancia debida, por supuesto, a estos puntos críticos, ¿cuánto se pierde o cuánto se deja de lado cuando no tenemos ese concepto integral de una norma? Porque finalmente todas se relacionan si hablamos de reforma electoral. En realidad, tal vez entrar por puntos críticos no sea el problema. El tema es que no hay consenso sobre esos puntos críticos, ¿no? Claro, así se avanzaría más rápido. Todo también. tipo de reforma política, y eso lo sabemos desde hace bastante tiempo, requiere consensos amplios. Se llegó al consenso de que es necesaria una reforma, pero no de cuáles son los puntos que hay que reformar, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde lo primero que se me ocurre a mí, uno de los temas claros que hay que reformar a integralidad, es el tema de financiamiento. Sí, por supuesto. ¿No? Lo que nosotros no podemos seguir tolerando es que hayan personas que sean financiadas con recursos ilícitos o recursos que nos pueden explicar, tanto personas como partidos, ¿no? Eso yo diría que es un punto fundamental que requiere una reforma integral y que requiere la participación de los organismos electorales, que requiere la participación de los partidos políticos y también de una serie de instituciones que están en el Ejecutivo, ¿no? Incluso la Contraloría. Ojo que no solamente el consenso, la voluntad y tener la apertura de escuchar las recomendaciones que ya se han hecho por especialistas, ¿no? Si hablas, por ejemplo, de la Comisión de Integridad, que hizo, me parece, 16 recomendaciones en base a este tema, ¿no? De financiamiento ilícito, y solamente, pues, para luchar, perdón, con el financiamiento ilícito, o que tienen que ver con coyuntura electoral, solamente se ha seguido una recomendación, que es el financiamiento público directo. Sí, claro, ese es el problema de no tener justamente los consensos, porque hay una serie de especialistas que puedan hacer recomendaciones muy interesantes y que pueden nutrir el debate, pero finalmente, cuando no hay mayor espacios de coordinación y en realidad de política, ¿no? Es que se terminan haciendo estos salvavidas que ni siquiera son salvavidas para la gobernabilidad, sino son salvavidas de repente con fines más de facilitar el proceso electoral para los propios candidatos o para ciertos intereses particulares de ciertos partidos, ¿no? Y ojo que la lucha contra la corrupción, ¿no? Y la lucha directa justamente para evitar que dinero ilícito ingrese en la política no empieza solamente pues en la organización misma, ¿no? O en una campaña, sino desde que pensamos en las características del candidato, por ejemplo, cuáles son los requisitos, ¿no? Si se aceptan o no se aceptan a personas con condena por delitos graves como terrorismo, narcotráfico y otros. Sí, por supuesto, eso es algo que no se puede tolerar, el ingreso de candidatos con ya que tengan condenas, cargos, ¿no? Claro, que tengan condenas en relación a este tipo de delitos, ¿no? Ahora, creo que también hay que ser cuidadosos y me parece que nos ha faltado un poco de prudencia, apartando el tema de candidatos ya con condena. Sí. De excluir candidatos, ¿no? Yo estoy muy en contra de excluir candidatos cuando ya están dentro del proceso electoral, porque eso genera mucha incertidumbre, no solamente en la oferta, sino también, sobre todo, en los electores. Qué bueno, ¿no?, que lo menciones. ¿Qué haríamos, por ejemplo, entonces, cuando se habla de dádivas y hay este ánimo de impunidad, muchas veces, ante el delito, ante la compra de votos directa, ¿no? Sí, yo entiendo cuál es la postura del jurado en relación al predictamen que se ha aprobado, pero a mí no me parece incorrecto. Quiero explicarme. Sí, sí, claro. Como te decía, excluir candidatos en una democracia es muy complicado, porque dentro del proceso ya los electores van prefijando quiénes son los candidatos por los que van a votar. Hay una serie de cálculos estratégicos que realizan los electores con un elenco
que está prefijado desde el inicio de la campaña electoral. Cuando tú retiras candidatos, no solamente estás negando un derecho constitucional, que es el derecho a la participación política, sino que también estás alterando el propio sistema de competencia. Entonces, nosotros tenemos un consenso, que sí, algunos consensos tenemos, es de que el clientelismo es negativo. Por supuesto. ¿No? Ahí no hay nada que discutir. Y hay una serie de candidatos que entregan estas dádivas, como se les ha llamado. Bueno, esto debe ser sancionado. El tema es la gradualidad, ¿no? Si es que por entregar una dádiva, el candidato debe ser inmediatamente excluido del proceso. No, claro, hay diferentes escenarios, ¿no? Y no solo el candidato, puede ser un tercero, puede ser un militante, podría ser alguien de la contraparte. Y también en el Perú hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, yo he hecho investigación en Puno y una de las cosas que me decían los candidatos era, oye, pero si yo voy a la comunidad campesina tal y no llevo gaseosas o no llevo algo con el cual yo pueda acercarme a la comunidad, lo más probable es que no me reciban. Entonces hay una serie de... Por eso digo, de escenarios, ¿no? Que hay que contemplar y por eso también se ponen ciertos límites y hay que estar en esos supuestos. Por eso, y efectivamente me parece bien que se castigue con una multa y que si es que el candidato es reiterante, pues se le excluya del proceso. Yo sigo teniendo problemas con la exclusión. Se le puede poner una multa que el tema es cómo cobran las multas, ¿no? Ahora, que no está mal, claro. Exacto, ¿no? Porque vienen también las apelaciones. Exacto. Luego, y por eso que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho la exhortación a que no solamente pues se contemplen las multas, sino también las sanciones políticas. ¿Qué pasa con nuestros políticos que necesitan, ¿no? en tu consideración, para cumplir con las reglas del juego? Es que yo creo que hay que involucrar a los partidos políticos, ¿no? Generalmente se piensa en la sanción individual, pero ¿cuáles son las sanciones para los partidos políticos, ¿no? Y otra de las cosas, yo pensando ya más en términos de cómo funciona un poco el sistema en el cual estamos, es el problema de los partidos es que son muy pobres en términos de recursos, ¿no? Entonces, en el momento de la campaña, y esto está vinculado a lo que conversábamos anteriormente. De financiamiento, claro. ¿No? Hay necesidad real. Estás en el momento de la campaña y viene plata, no te preguntas de dónde viene, no se detienen a pensar de dónde viene ese dinero, reciben la plata, eso se centraliza generalmente al candidato presidencial o al candidato gobernador, y el resto se tiene que financiar como puede. Entonces ahí entra gente con plata ilícita, ¿no? Que es candidata, y que está tentada, sin tener mayor estructura de partido, a poder repartir una serie de dádivas para poderse hacer conocido, ¿no? Paula Muñoz, que es una investigadora peruana, tiene una tesis muy interesante en la que ella demuestra cómo en realidad en el Perú, donde no hay maquinarias clientelistas, sino hay más bien entrega de dádivas particulares, es para que el candidato se vuelva más conocido y reconocible frente a los electores, ¿no? Entonces, eso es un poco debilidad política, ¿no? O sea, dentro de todo está la debilidad política y nuestra informalidad en términos políticos. Esa debilidad política podría hacerse frente, por ejemplo, con la democracia interna, que no ha sido contemplada tal cual la propuso el jurado y otros entes electorales, otras asociaciones de nuestra sociedad civil, ¿no? Cuando hablamos de la participación obligatoria de los entes electorales en los procesos de elecciones internas. Yo también ahí tengo una postura particular. Y otra vez vuelvo a la idea del consenso. Hay consenso de que hay reforma, pero cada uno piensa una reforma distinta. Claro. Entonces, yo creo que hay que preguntarnos qué queremos con la reforma. ¿Queremos partidos más limpios? ¿Queremos partidos más democráticos de manera interna? ¿Queremos partidos más fuertes? ¿No? Que algunas de esas reformas, esa reforma integral... Y establecerlo así como prioridad, porque en realidad lo que queremos es eso, ¿no? Partidos transparentes, fuertes. Pero tal vez, para tener partidos fuertes, al principio al menos, no pueden ser tan transparentes, en términos de gobernabilidad interna, me refiero. Hay una serie de tesis viejas en ciencia política de cómo los partidos más fuertes en realidad tienen estructuras poco democráticas de manera interna, ¿no? Que luego se democratizan cuando ya el partido es fuerte. Pero si tienes algo que es tan débil, ¿cómo lo puedes hacer más transparente y más democrático? No en términos de Yo sé que me hablas, además, con referentes, ¿no? Y por supuesto con referentes históricos, pero ¿sería eso posible en nuestro país? Bueno, por ejemplo, donde hay a veces tanto rechazo al cambio. Mira, yo creo que lo principal es el tema de financiamiento, pero entrando ya a los temas de transparencia de los partidos,
no en términos monetarios, sino en términos de rendir cuentas a sus militantes, Sí. etcétera. Y fortalecer a los partidos, yo diría que la primera tarea es fortalecer a los partidos. Y para fortalecer a los partidos, lo que necesitamos primero es élites partidarias fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué espacio existe ahí para la democracia interna? La verdad que no estoy muy convencido de, o apostamos por lo primero Claro. o por lo segundo, pero ir a partidos fuertes y democráticos internamente sí me parece que es complicado o complejo, ¿no? El fortalecimiento de partidos, entonces, entendido, por ejemplo, en que no exista este versus entre los candidatos, ¿no?, las figuras particulares y la organización política. Sí, es que uno de los problemas, a ver, si a mí me preguntas cuáles son los problemas fundamentales de los partidos, uno ya lo dije, que es el tema que son pobres. No es una organización que funcione fuera del periodo electoral. Y la otra cosa es que no tiene militancia, salvo el APRA y acaso el fujimorismo, que es una militancia bastante dispersa, no tienes militantes. Entonces, cuando a mí me dicen, democracia interna, ¿y quién va a votar en el proceso? ¿No? A menos que hagamos abiertas y cualquier persona que se siente identificada con el partido puede ir a votar, como fue lo que hizo la izquierda, bueno, en ese momento más unida a través del Frente Amplio para elegir a Verónica Mendoza. Pero sí veo muy complicado que haya democracia interna si no tienes ni militantes. Claro. O sea, ¿quién va a votar? Lo que pasa es que al final es como un círculo, ¿no? Porque también cómo se generan esos militantes que de repente tienen pues cierta decepción por los partidos políticos. Bueno, hay algunas cosas, ¿no? Los partidos se fortalecen por dos cosas fundamentales. Una es contener división programática, ¿no? Que es otro de los problemas que tienen nuestros partidos. No hay clara división programática. O sea, si nosotros vemos el Parlamento, con excepción del Frente Amplio, que también tienen disensos entre ellos, y el Nuevo Perú, lo que tú ves es un consenso en términos de política pública más o menos general. La gente se pelea por cuestiones personales, ¿no? Entonces, si no tienes división programática, es muy difícil fortalecerte. Si tienes división programática, es muy probable que tenga gente convencida, que salga y se manifieste por el partido, que vote, que haga voluntariado, ¿no? Y la otra es los términos materiales, que parte de los términos materiales es personal, ¿no? Es gente, es tener una burocracia mínima de partido. Para que la máquina funcione, ¿no? Exacto. ¿Y cómo puedes tener eso? A través del financiamiento público directo. O sea, el financiamiento público directo, hay una investigación muy interesante de Catherine Burns, que es una politóloga estadounidense, que muestra cómo aquellos sistemas donde el financiamiento público es más efectivo y más generoso también, los partidos son más institucionalizados, ¿no? Entonces, esa es una de las recetas que tenemos que explorar, porque nuestro financiamiento es muy tímido hasta ahora. Bueno, Mauricio, estamos contra reloj, más o menos como la reforma, así que en este par de minutos que nos quedan, me gustaría que tú, en tu experiencia, por supuesto, y con tu conocimiento, nos digas qué más tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos críticos que aún no se han abordado? No hemos hablado, por ejemplo, de las organizaciones políticas locales, ¿no? De este aumento en el porcentaje de votos en las elecciones regionales para que sean ganadas en primera vuelta del 30 al 40%, y cuál es el significado para las elecciones del siguiente año. Sí, yo creo que en términos de reforma política, descentralización y reforma política son dos cosas, es un apartado dentro de esa gran reforma, ¿no? Y hablando en concreto de estas dos propuestas, en realidad, si nosotros vemos las listas locales, han ido disminuyendo en términos de tanto cuánto se presentan como ganando elecciones. En los 90 hubo una explosión de estas listas, ¿no? Que ganaban casi el 80% de las provincias y distritos, ¿no? Luego hemos visto un decrecimiento. Y ahí se habla de la crisis de los partidos, pues justamente. Exacto, ahí comienza la crisis de los partidos. Pero luego surge una figura con la regionalización, que es el movimiento regional, que absorbe todos estos movimientos en este sombrero más regional. Entonces, ya se está eliminando algo que en la propia práctica ya era una fuerza marginal, ¿no? Eso en primera instancia. Entonces, no lo veo de manera negativa. Ahora, creo que es necesario complementarlo con algo. Los partidos y los movimientos regionales, tal vez, tienen que postular en todas las elecciones. Eso es una exigencia fundamental. O sea, los partidos son grupos de políticos que postulan rutinariamente y de manera periódica y sostenida a los cargos de elección popular. No es un grupo de gente que se une para una elección. Claro, eso no es una base nada más, ¿no? Para un periodo. No, eso es una alianza entre políticos, ¿no? De manera concreta, nada más.
Y sobre el tema del 40%, yo no veo cuál es la justificación para poder subir al 40%, ¿por qué no al 50%? Si la excusa es la legitimidad, bueno, entonces vamos por mayoría absoluta, ¿no? Además, esto me parece que claramente tiene un trasfondo político, de interés político, me refiero. Si nosotros vemos las elecciones del 2006, ¿no? En el cual el APRA había sacado era una fuerza importante, ¿no? Porque había quedado en segundo lugar en varios en ese momento, de las presidencias regionales, ¿no? Luego se da esta segunda vuelta justamente esperando que el APRA pueda ganar en las elecciones del 2010 con la segunda vuelta, pero luego el partido se cae. Ahora, si nosotros vemos a los 3 gobernadores regionales que son del fujimorismo, los 3 ganaron en la segunda vuelta. Entonces me parece que el cálculo está más vinculado a quién puede entrar a la segunda vuelta para poder fortalecer su propia y las oportunidades política que podrían venir con una segunda vuelta. Pero, y el problema fundamental es que ahí hay costos importantes en términos de representatividad y de fragmentación, porque generan los incentivos para que no exista coordinación política, ¿no? Entonces, si hay segunda vuelta, el 40%, lo más probable es que todos entremos a segunda vuelta, entonces yo no tengo que ir, voy solo, apuesto al segundo y de repente gano la segunda vuelta, que es lo que generalmente pasa. Y eso hace que tenga menos gente en el Consejo Regional, ¿no? Y que no tenga ningún tipo de coordinación política, y además otra cosa fundamental, que es que vas a tener 2 procesos. O sea, si vemos las elecciones como base del 2014, entonces el 22 regiones hubiesen ido a segunda vuelta. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Ese es el tipo de reflexiones que esperamos, por supuesto, también de aquellos que toman las decisiones, de nuestros legisladores. Un placer tenerte en el programa. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Mauricio Zabaleta, politólogo de la PUC. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. No se mueva.